hace una conferencia en la Fiscalía de Chihuahua y dice, son más de 60, es un crematorio, no es clandestino, dicen, porque tiene todos sus permisos en regla, y fue un error. Total que la cifra termina en 386 cadáveres. Sí, ahí había 386, pero no sabemos si hay otro lugar donde había más o qué pasó con más. ¿Dónde se los llevó? Porque son más de 1,500 las personas que se acercaron a reclamar el servicio del crematorio Plenito. Empiezan a abrir las urnas y no ven cenizas. A unos les tocaban bolas de cemento seco, piedras. Los que tienen mascota dicen, era arena de gato. Y al empezar la duda, las familias dicen, pues voy a revisar qué me dieron. Porque si el que está ahí es mi familiar, entonces ¿qué tengo yo en la urna? Desde la frontera. La Cámara de Diputados. Desde el lugar de la noticia. Sobreviví al huracán Otis. Colapsó el edificio de una escuela. Ha sido lo más brutal que me ha tocado cubrir. ¿Cuánta madre te tiene que valer? Fallece un familiar, lo llevan a cremar y entregas cenizas falsas. Esta es una investigación de Reinaldo Lara. Ellas cuelgan mantas de protesta. Un descubrimiento lamentable las unió hace 5 meses y hoy siguen en la misma lucha. Hace 5 meses que podría ser un día de alegría porque íbamos a festejar uno de los cumpleaños de una de mis hermanas y recordar el cumpleaños de mi mamá. Encontraron un crematorio clandestino. Entonces uno nunca pensó que ese crematorio iba a ser el lugar donde iba a estar el cuerpo de mi papá. Fue el 26 de junio. La policía municipal localizó un crematorio lleno de cadáveres. 386, apilados uno encima de otro. Los familiares habían recibido cenizas, pero los cuerpos aún estaban ahí. Le estábamos llorando a unas cenizas falsas. Ahorita nosotros lo que queremos es ya encontrar a nuestros familiares. Han protestado en la fiscalía, en las funerarias y en oficinas gubernamentales. 5 meses y una semana. Existen más de 90 denuncias interpuestas. Las funerarias siguen operando en total impunidad. Que se cierren las funerarias, obvio que son cómplices. Yo siento que los cuerpos no se bajaban de la carroza. Solo hay una funeraria clausurada del Carmen. De las 5 involucradas, 5 veces la intentaron quemar antes que fuera detenida la dueña y su hijo. Nos entregaron a mi suegro. Fue encontrado ahí entre los 386. Estamos a la espera de que pues nos entreguen también a mi suegra. Nosotros estábamos con el dolor de que se nos fue mi papá, pero nunca pensamos que fuera a pasar esto. Ellas caminan juntas con la esperanza de encontrar algún día a sus familiares entre los 386 cadáveres. Muy buenas noches, bienvenidos a Detrás de los Hechos, un producto de Azteca Noticias para FIA Podcast, en donde analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista. El día de hoy nos acompaña Reinaldo Lara, quien es responsable de la investigación crematorio clandestino en Ciudad Juárez. Los vecinos, escuche bien, los vecinos no podían vivir con el olor. Reinaldo, bienvenido a Detrás de los Hechos. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué dices? Estamos muy bien, muy contentos de tenerte por acá. No, muchas gracias por la invitación. El tema está no. complicado, ¿eh? No, difícil todo esto que se vivió allá en la frontera. ¿Cómo llegó a ti esta noticia? Fíjate, y te iba a comentar, yo estaba en una cobertura, ese día, horas antes, hubo una lluvia tremenda, una tormenta en Ciudad Juárez. Una tormenta que se llevó vehículos, los llevó hasta el río Bravo, hubo destrozos, como pasa cada vez que llueve en México, claro. ¿No? Y estábamos ahí en la lluvia y nos avisan que la policía encontró una persona muerta cerca del kilómetro 30 a la salida de Ciudad Juárez. Está dentro de un vehículo. Esa era la primera información que decía la policía. Adentro de un vehículo hay una persona muerta. Vamos a terminar con la cobertura de la lluvia, que era lo más lo que candente en ese momento, porque había muchos afectados. Vamos en la noche al lugar y nos damos cuenta que era un crematorio.
Y en ese momento salen los elementos de la policía, los primeros en llegar y dicen, no nada más es uno, son 5 muertos. Dices, híjole, ya cambia completamente. Pero resulta que la persona muerta dentro del carro no era un ejecutado como acostumbra a suceder allá en la frontera. Era un hombre que estaba adentro de una carroza funeraria en el patio de un crematorio. Y eso había provocado olores, así como lo que sucedía dentro del crematorio. La policía llegó a ver el muerto, pero tuvo que entrar porque los vecinos decían, huele muy feo. Sí. Ya no aguantamos el olor. Los vecinos de alrededor, aparte que hay muchos negocios, las casas hablaban, los de los negocios hablaban. Oye, el olor es tremendo, huele muy feo. Sí. Se acercan al lugar, encuentran eso. Al día siguiente en la mañana, que ya llegó la fiscalía, los investigadores, dicen, no son 5, son más de 60. Y hace una conferencia. Cada vez se ponía peor. Hace una conferencia la Fiscalía de Chihuahua y dice, son más de 60, es un crematorio, no es clandestino, dicen, porque tiene todos sus permisos en regla, y fue un error. Se les acumularon. Eso dijo la Fiscalía en su primer conferencia. Sí. Incluso estuvo el representante de la COESPRIS, que ellos son los encargados de revisar todo ese tipo de negocios. La Comisión Estatal de Protección a Riesgos Sanitarios. Tenían que estar ellos ahí. A los 2 días dicen, no, son más de 200. Total que la cifra termina en 386 cadáveres. ¿Dónde? Adentro de un cuarto que te puedo decir son 5 metros por 5 metros. El lugar sellado. El lugar sellado, cerrado, no tenían agua, luz, refrigeración. El calor de Ciudad Juárez. Y fue precisamente en verano, fue en junio, 26 de junio de este año. Ahorita ya se cumplen 5 meses. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Están los cadáveres? No, pues han de ser ejecutados y por la situación de la violencia en todo el país. Y la fiscalía dice, no, todos estaban preparados para cremación. Ahí es donde empieza la investigación y ya donde surgen los nombres. 5 funerarias, pero al momento que se da la noticia, familias enteras de Juárez, del Paso, de Estados Unidos, empezaron a caer. Se empiezan a juntar. Se hacían filas, larguísimas filas en la fiscalía de gente que decía, yo traigo fotografías de mi familiar, quiero ver si está ahí. Empieza la duda. Y al empezar la duda, las familias dicen, pues voy a revisar qué me dieron. Porque si el que está ahí es mi familiar, entonces ¿qué tengo yo en la urna? Empiezan a abrir las urnas, que se supone que no la debes de abrir, ¿verdad? Sí, no. Empiezan a abrir las urnas y no ven cenizas. A unos les tocaban bolas de cemento seco, piedras. Los que tienen mascota dicen, era arena de gato. Entonces empieza a surgir todo eso. Se van a la fiscalía con las urnas y esto pues explota, ¿no? Explota porque dicen, ¿quién tuvo el corazón de tener ahí esos cadáveres? O sea, a ti te pagan, tú eres un crematorio, a ti te pagan por cremar los restos. Entonces, ¿quién está engañando a la gente? Porque la gente paga el servicio en la funeraria, va incluido la cremación, te entregan una urna, te entregan las cenizas y resulta que no son. Reinaldo, te topaste con esta noticia tal cual, o sea, apareció en el mundo esta información. Sí quisiera preguntarte, ¿qué te dice la autoridad al respecto? ¿Hay detenidos? ¿Hay personas responsables de esta situación? Fíjate, viene esta situación, la fiscalía dice, las funerarias involucradas, ellos dicen involucradas, porque a través de la funeraria se hacía el proceso de la contratación y se cremaban ahí. Son 5. Sí. De esas 5, después dice la fiscalía, no son responsables. Ellos son afectados igual que los familiares porque ellos no cremaban. Ellos hacían nada más el contrato. Bueno, deslindan a las funerarias. Detienen al encargado del crematorio. A ese lo detuvieron un día después de que encontraron el primer cuerpo. Y déjame te digo ahorita, hablando del primer cuerpo, el primer cuerpo era una carroza abandonada, ponchada afuera del el crematorio. Es esa casita pequeña de 5x5. Es un terreno grande con bardas altas, no se ve de afuera, del exterior no se ve para adentro, entonces pues nada más los olores, ¿no? Entra la policía, encuentra la carroza
El cuerpo que estaba ahí, que es el primero que ellos ubican y que ya lo identificaron porque los familiares se acercaron, lo tenían con madera y cosas arriba, como si fuera un anaquel. Estaba abajo el cuerpo, se veía la cabeza y arriba material de construcción y como si fuera una bodega. Como que fuera la base de no sé, de un triplay, de una repisa. Abandonado a su suerte. Y al aire libre, con la puerta abierta de la carroza. Así estaba el cuerpo. Entonces las funerarias se quitan el peso de encima. Entonces las funerarias se quitan el peso, pero llegan todos los afectados, empiezan a ir a las funerarias que dicen, son 5. Funeraria del Carmen, Latinoamericana, Protectodeco, Amor Eterno y Luz Divina. Son las 5 funerarias. La gente empieza a ir a esas funerarias. Si yo tuve, mi familiar lo llevé a esa funeraria, pues empiezan a ir y fue cremado. Sí, claro. Y empiezan a surgir ahí. A ver los documentos, crematorio Plenitud. Ahí está. ¿Dónde está el cuerpo? Debe de estar ahí. Entonces se empieza a hacer una gran cantidad de denuncias, van a fiscalía tiene que poner gente especializada de distintas áreas para poder atender, porque ahí parecía, haz de cuenta que una oficina para ir a sacar tu licencia o para pagar una multa, se llenaba todos los días, y lamentablemente son historias de tristeza, de dolor de las familias. Te digo que detuvieron al encargado del crematorio, lo detienen, al día siguiente catean un domicilio y dicen, es el domicilio del propietario, y el propietario lo detienen en las oficinas de la Coespris. Él llegó a la Coespris a preguntar por qué le habían cerrado el crematorio. No sabemos a qué nivel, si había un acuerdo o no entre el crematorio y la misma autoridad. Él llegó a decir, ¿por qué me cerraron el crematorio? En ese momento llegó la fiscalía y lo detiene. Y detenido. El dueño. Se quedan detenidos el dueño y el único trabajador. Tenía un solo trabajador en el crematorio, que era el que recibía los cuerpos, supuestamente los cremaba y él daba las cenizas. Una sola persona, de más de 70 años, 74. ¿Podrá él cargar todo el cuerpo, bajarlo, cremarlo y...? Una sola persona. Resulta que los dos van ante el juez, viene vinculación a proceso, se quedan en el Cerezo Estatal 3 de Juárez. Prisión preventiva. Ajá. Y muere de una enfermedad el encargado del crematorio. El único trabajador. El único que era el que hacía todo el trabajo y que era el que sabía lo que pasaba ahí. Porque el dueño en su declaración ante el juez, así lo dijo el juez, dijo, tenemos 2 años que se descompuso el horno. Desde hace 2 años no funciona. Y entonces, ¿para qué recibían cuerpos? Se les fueron acumulando. 386. Que ahora ya muchas personas y familiares dicen, sí, ahí había 386, pero no sabemos si hay otro lugar donde había más o qué pasó con más. ¿Dónde se los llevó? Porque son más de 1,500 las personas que se acercaron a reclamar el servicio del crematorio Plenitud y de las funerarias. Viene otra historia de las funerarias. La autoridad dice, ellos no tienen nada que ver, las funerarias. Pero te vas al protocolo del trabajo que hay organizaciones en Juárez de familiares que están trabajando en todo esto y están reclamando y se presentan día con día en la Profeco, en Coespris, en la fiscalía, ponen sus mantas y dicen, ya díganos si está nuestro familiar ahí. Esas organizaciones investigaron en las mismas funerarias, las involucradas, cómo es su protocolo para tratar un caso de cremación. Y ellas dicen, tú haces tu contrato con la funeraria te dice, lo vamos a cremar, entonces, ¿cuál urna va a querer? Pues esta está muy bonita, ¿no? Una roja. Ok, yo quiero todo este servicio, 50,000 pesos, 30,000 de la cremación. La funeraria recibe el cuerpo, lo lleva al crematorio y la funeraria recibe una bolsa del crematorio con las cenizas. Porque la funeraria tiene la urna, no se la lleva al crematorio, claro, porque se puede dañar. Sí. Entonces, en ese proceso, la funeraria sabe lo que le va a meter a la urna. Entonces, ¿está involucrada o no? Sobre todo si hay arena para gato, que dijiste. Cemento. Sí, entonces, si te llega la bolsa con una plasta de cemento, el funerario ya sabe que no son cenizas. Entonces, ¿cómo eso no se ventiló? Entonces, el funerario está involucrado,
La empresa sabe, no sabe, la empresa está involucrada, porque el contrato que tú haces es con la funeraria, no con el crematorio. Pues total que las familias se llevan sus cenizas que no son, empezaron a surgir y vienen los testimonios de las familias, ¿no? Las familias empiezan a destapar y ven que no tienen eso. Nos encontramos con una señora, me acuerdo el nombre, Teresa Rivero. Ella tenía las cenizas de su esposo en la sala de su casa. 2 años que tenía que se había muerto. Dice, cada vez que cumple años, traemos mariachi, banda, viene la familia del Paso, de Nuevo México, nos juntamos a cantarle las mañanitas. Dice, y ahorita me entero que ahí no está. Que a lo que le cantábamos es una pieza de cemento. Y lo saca y le indignante. Imagínate. Y a todo esto, Reinaldo, ¿cuáles son las expectativas de las familias? ¿Por qué luchan? ¿Qué te dicen ellos? Bueno, por lo pronto, hasta ahorita ya la investigación avanzada va que 150 identificados, 139 entregados, todos sin cremar. Ya la familia no los quiso cremar. Las familias lo reciben, prefieren enterrarlos, pero los quieren ver. Me lo entregas, lo veo, lo entierro. Sí, pues la desconfianza. Ya no quieren cremarlo. En todo esto, en el camino de la investigación y todo, la funeraria del Carmen, que es una de las 5 involucradas, cuando deja de funcionar el crematorio Plenitud, ellos siguen dando el servicio. Entonces les llevaban cuerpos, no los cremaban, daban cenizas y guardaban los cuerpos. La funeraria. ¿Qué pasa ahora? De esa funeraria están detenidos los 2 dueños y el hijo de los dueños. Porque les encontraron dentro de la funeraria un cuerpo que ya habían entregado las cenizas. A 3 cuadras tenían una bodega, dentro de una carroza 3 cuerpos y entre esos un menor. Que ya habían entregado las cenizas y habían hecho, según ellos, todo el procedimiento, pero tenían todavía los cuerpos. No es un modus operandi. Ya con eso dicen las familias, oye, pues estos no lo están haciendo desde hoy, ya tenían tiempo haciendo, pero no sintieron ni siquiera lo del caso de Plenitud, porque ellos lo siguieron haciendo. Claro. O sea, ellos 3 están detenidos. Y aparte se les está acusando de fraude, porque para cremar un cuerpo pues, tiene que haber una autorización de la fiscalía. Y no la tenían, la hacían falsa para entregársela a las familias y decirle, liberado. Así, a ese nivel está llegando, ¿no? ¿Qué pasa con las familias? Pues las familias, ¿qué están buscando? Me preguntabas. Las familias dicen, queremos paz. Ellos dicen, nosotros nada más estamos buscando paz. ¿De qué se trata? De saber si está el cuerpo o no. Porque dicen, hemos visto pruebas en la fiscalía nos enseñan la ropa, les enseñamos fotos, vemos las fotos, se parece, pero dicen, para yo decir que sí es, hay que hacer un estudio y un estudio de ADN y las familias dicen, ya me quiero quitar este problema. Porque había familias que la urna la habían llevado a la iglesia, decían, ya está bendita, y todo, a sacarla de la iglesia para abrirla y a ver si es. Otros los habían enterrado las urnas con familiares que habían muerto. Claro. Hacer la exhumación para ver si son las cenizas o no. Las familias dicen, quiero descansar, es lo que te dicen ellos. Ellos dicen, yo ya quiero descansar, me preocupa. Pero también dicen, mi mamá se muere, la llevo, yo pienso que la tengo en la casa. Y pues no la tengo. Y todos los días viéndola, y todos los días pasando y persinándose, y recordando a su familiar, dice, y los trataron como animales. Porque imagínate los cuerpos allá apilados. Apilados. Y ahí como están, se ve que llegan y aviéntalo, ahí va el otro, y ahí va el otro. O sea, imagínate, saber que eso lo hicieron a tu familiar, que tú pagaste, porque no fue gratis, tú pagaste un servicio y muy caro. Lo pagas para que dices, bueno, son los restos nada más, pero sí, pero es tu familia. Es alguien que estuvo contigo. A ese nivel. Reinaldo, estamos llegando al final del episodio. Y sí me gustaría hacerte esta pregunta de carácter un poco más personal, porque ya tienes muchos años haciendo este tipo de coberturas. Sí. Llevas a cuesta mucha experiencia. ¿Qué le puedes decir a esas personas que están escuchando el podcast,
que se indignan sobre lo que está sucediendo allá en Ciudad Juárez. Pues es que mira, te voy a decir que no deja de sorprenderte lo que pasa en Ciudad Juárez. Que dices, híjole, tenemos el fenómeno de la migración. Y de repente surge, llega el ejército y cierra la frontera. Y te ponen alambres de púas y se atoran los migrantes. Y llegan los traficantes y meten a la gente por las coladeras. Día a día van surgiendo cosas peores, ¿no? Y de repente te sale un tirador en El Paso que se mete a un supermercado y dice, puros mexicanos. Y está la violencia y se meten a una fiesta y matan a todos. Entonces, todos los días van saliendo historias complicadas. El crematorio, ¿cuándo te imaginabas que iba a pasar todo eso? O sea, estamos en... Tú me dices, está en Ciudad Juárez, pero pues está pasando en todo el país, ¿no? En todo el país están pasando muchas cosas que no pasaban. Estás viviendo cosas que a lo mejor nunca te imaginas, que solo las veías en las películas. Sí, claro. Porque esto del crematorio es como una historia de terror de una película. Absolutamente. De a lo mejor de un asesino serial. Uh-huh. Pues es casi comparable, porque el hecho de acumular eso, imagínate, ¿cómo vas a entrar a un lugar con tantos cuerpos y cuánta maldad? De manera normal. Sigues con tu día a día, ¿no? Pues ¿qué te puedo decir? O sea, lo vives, lo sientes, te metes en las historias, y aquí lo complicado es que hay ocasiones que te metes tanto en las historias con las familias que llega un momento que te sientes parte de. Uh-huh. Y si no les hacen justicia, hasta tú tratas, oye, ¿cómo es posible? Y sí, te enojas y la autoridad ya no te quiere recibir o te reciben y no te contestan. Uh-huh. Y tú vas con la familia y las familias te dicen, es que yo lo necesito. Si usted no me ayuda, ¿quién? ¿Ah? O sea, sí está complicada la situación. Reinaldo, de corazón te agradezco mucho estas palabras. Muchas gracias, muy sé que habrá personas que querrán ponerse en contacto contigo. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales para que puedan hacerlo? Sí, es Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. En todas es Reinaldo Lara. Reinaldo Lara. Reinaldo Lara. Reinaldo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mucha suerte. ¿Qué les puedo decir? La gente pide paz. Y nada más. Miles y miles de homicidios cada mes. Más de 123,000 personas desaparecidas. Lo único que queremos, porque me uno, es paz. Y nada más. Esto fue Detrás de los Hechos.